Continuamos en ProFlash y es momento de recibir en nuestros estudios a Cristian Heise, que de Capeco vamos a estar hablando sobre la situación actual del arroz en nuestro país, en la producción nacional y por supuesto las perspectivas que se tienen para los años que se vienen. Bueno, Cristian, antes que nada, gracias por compartir aquí en los estudios de Canal Pro. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Cristian, y hablar un poco acerca de la situación del arroz hoy que tenemos y hacer un poco una mirada hacia atrás de años anteriores, de cómo ha sido, ¿no?, el crecimiento prolongado que se ha tenido en lo que respecta directamente a la producción de arroz. Bueno, mira, el Paraguay no ha crecido mucho en el área de siembra de arroz. Lo que ha ido es profesionalizando la misma, ha ido mejorando la estructura de esas parcelas que tenía. Es muy poco lo que se ha avanzado, sí se ha avanzado un poco sobre San Pedro y sobre el Chaco, pero así también otros jugadores han salido del mercado, ¿verdad? Por la coyuntura de que el año 2015 aproximadamente empieza a haber unos problemas en Brasil, entonces se vuelve un poco difícil la exportación. Desde ese momento empezamos a mirar y a buscar otros mercados. Eso es un proceso bastante largo. Lo ha pasado la carne, pasó la soja, hoy le toca el turno al arroz, de ir buscando esos mercados internacionales y de a poco se van consiguiendo. Este año 2018 ha sido un año de apertura de mercados importantes del arroz y esperemos que el año 2019 continúe en esa senda. El área total prácticamente de producción de arroz, ¿se tiene más o menos un estimado? Está entre 150.000 y 160.000 hectáreas. Eso tiene un rendimiento promedio de 6.500 toneladas por hectárea, lo que hace que la producción nacional esté en el orden de 1 millón de toneladas. Base cáscara, ¿verdad? Esto no es mucho lo que ha cambiado. Sí, como te digo, han desaparecido ciertos productores en la zona de Itapúa y en Misiones, y han empezado a haber unos proyectos que sí son de importante envergadura en cierta parte de Ñembucú, en Bajo Chaco, y más o menos a la altura en el Chaco, a la altura de Concepción más o menos también, y en San Pedro. Comentaste que si bien el área de siembra no ha aumentado en los últimos tiempos, sí se ha profesionalizado. A ver, si nos puedes explicar a qué te referís con eso. Claro, hubo un momento de expansión desde el año 2008 en adelante donde lo que hubo es un proceso de apertura de lugares de siembra, donde el negocio era cada vez habilitar más y mayor cantidad de campos. Ese crecimiento bastante rápido hizo que de repente no se tenga muy en cuenta la calidad de la abertura que se estaba haciendo. Y bueno, eso desde el año 2015 se vino un poco revirtiendo y se fue mejorando la infraestructura de una parcela. O sea, el arroz requiere de mucha inversión en infraestructura de parcela, canales de drenaje para poder poner agua en el momento correcto y sacar el agua en el momento correcto, ¿verdad? Al arroz le gusta mucho tener una lámina de agua muy pequeña en el pie y sol arriba. Entonces, ¿qué pasa? Este mejoramiento de las parcelas hace que realmente en toda la parcela haya el mismo nivel de agua y que se pueda sacar el agua en el momento correcto. Ya, y en cuanto a la calidad del arroz nacional, Cristian. Bueno, nosotros tenemos una muy buena calidad. Tenemos que entender que nuestro principal mercado es San Paulo y Minas Gerais. Entonces atendemos a un mercado bastante exigente de arroz, que es el mercado de San Paulo. También atendemos algo de Río de Janeiro, pero el arroz en el Paraguay es un producto de muy buena calidad, que es lo que hoy en día se está pudiendo apreciar en distintos mercados y teniendo muy buena receptividad por la misma, ¿verdad? Ya, ¿es rentable?
De momento continúa rentable, no tiene los niveles de rentabilidad que tenía anteriormente. Se ha modificado, Se ha Cristian, eso. modificado, por eso vino un poco fue el motivo de esta profesionalización. Eh, Viene a esos niveles de 6.5 toneladas, yo te diría que está en un punto de equilibrio, eh, pudiendo arriesgar de repente ese punto de equilibrio al momento de la comercialización. Pero hoy en día los productores que están profesionalizados están con promedios de 8,5, 9 toneladas por hectárea. Y eso sí genera rentabilidad. Ya a partir de allí sí podemos hablar entonces Yo te diría bueno, este es un proceso, esta falta de rentabilidad es realmente en todo el Mercosur. O sea, hoy en día, estuvimos hablando un poco antes de esto que se hablaba de que uruguayos venían a Paraguay porque Claro. no tienen rentabilidad no tienen rentabilidad en el Uruguay. Eso pasa rentabilidad- actualmente, Cristian, sí, en Uruguay, ¿no? no tienen rentabilidad en el Uruguay, no tienen rentabilidad en el Brasil. Argentina, bueno, tiene sus complicaciones también. Entonces Paraguay hoy es en día el único mercado que puede llegar a expandirse y tiene condiciones para poder hacerlo mismo y también continúa siendo rentable. ¿Cuáles son esas condiciones, por citar algunas en comparación de estos países? El suelo, además de los precios tal vez de producción, Cristian, pueden ser algunos factores determinantes. Los valores de producción, el costo del alquiler de la tierra en el Uruguay o en el Brasil es extremadamente alto. El costo de la energía eléctrica en esos países es alto. O sea, realmente el arroz es un cultivo que demanda mucha energía eléctrica. Eso es bastante interesante para el Paraguay porque consumimos la energía que producimos. Entonces, eso, los costos de personal los costos sociales en estos países, ¿verdad? Serían las diferencias. En contrapartida, nosotros tenemos un costo de llegar a puertos de mar que también son importantes y nos complican a la hora de poder competir con ellos. Claro, tenemos la parte contraria, ¿no? La parte contraria. Pero estamos trabajando en eso. Te decía yo que este año 2019 se está empezando a ver la consolidación del trabajo que se viene haciendo para habilitar nuevos mercados. Sí, era la otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo estamos actualmente en los mercados? ¿Se ha mantenido, han caído algunos mercados o al contrario, se están mostrando interesados estos mercados que de repente Paraguay lo tenía como muy lejano? Paraguay normalmente exportaba al Brasil el 80% Casi de su todo el producción del arroz. Pero eso tiene un motivo, eso es por motivos logísticos, por cuestiones logísticas, ¿verdad? O sea, llevar el arroz a mercados como mercados bastante lejanos es muy complicado porque el arroz se produce en todo el mundo. A diferencia de la soja o la carne que también se produce en todo el mundo, no tienen saldos exportables. Yo quiero agarrar y mandar el arroz a Asia, donde todos escuchamos que se come mucho arroz, otro tipo de arroz, pero en contrapartida hay unos players, jugadores muy importantes en toda esa región que producen mucho arroz. Entonces, no somos competitivos por cuestiones de los costos logísticos para llegar a estos mercados. Entonces, sí hay mercados que demandan el tipo de arroz. Hay que entender una cosa, en el mundo hay dos tipos, hay muchos, pero dos tipos muy importantes de arroz, que uno es el aglutinado y el arroz que está suelto. O sea, si nosotros en toda nuestra región, la región occidental, comemos un arroz suelto, ¿ok? Nosotros no queremos que el arroz se nos pegue. En cambio, en todos estos países asiáticos, ellos buscan un arroz que se pegue, ¿verdad? Y es otra variedad. Ellos comen con palito o comen con la mano. En África se come otro tipo de arroz, que es el arroz es el mismo arroz, pero es el arroz partido. Eso también hoy en día es un mercado que hoy Paraguay atiende. Todo el arroz partido de Paraguay prácticamente va a África. Y te decía, este año ha sido un año que han empezado a salir barcos de arroz.
buques de arroz, ¿verdad? O sea, eso el año pasado creo que se había hecho uno, el año anterior se había hecho uno, este año se han hecho 5, ¿verdad? Y son volúmenes importantes y son pasos ciertos que se van dando a estos mercados. Estos mercados les gusta nuestro arroz y están pidiendo más arroz paraguayo, ¿verdad? Pero en contrapartida tenemos un poco como te decía, el problema es los costos para llegar al mar y un mercado brasilero que ofrece un arroz a un costo bastante interesante por la diferencia cambiaria que tiene. O sea, en Paraguay, en Argentina y en Uruguay, todo el arroz está en dólares. En el Brasil, todo el productor maneja su arroz en reales. Entonces, con esta diferencia de cambio que hay, se vuelve muy competitivo, pero son cosas coyunturales, ¿verdad? Este año no todos han escuchado el negocio que salió de arroz a Irak, sí. Pero también hemos enviado barcos a México, hemos enviado barcos a Nicaragua, hemos enviado barcos a Panamá. Centroamérica es un lugar que consume muchísimo arroz. Y son de mercados muy exigentes. ¿Y Paraguay anteriormente enviaba a barcos allí? No. Cuando Paraguay siempre envió a varios mercados, siempre envió arroz, pero en contenedores. Ah, correcto. Ahora, cuando vos mandás un contenedor tiene 25 toneladas, un buque tiene 20.000 toneladas. Ya es diferente. Estamos hablando de negocios de totalmente otra envergadura, ¿verdad? Entonces, negocios que tienen sus complicaciones, pero siempre yo digo que en este sentido Paraguay es un jugador de la Champions League en todo lo que sea la parte agrícola, ¿verdad? O sea, tiene toda la capacidad para poder competir con Estados Unidos en cuestiones de arroz, con Brasil o con Argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, la soja en realidad ha dado toda esa musculatura para que hoy en día cuando nosotros queremos enviar arroz, puertos hay de sobra, barcazas hay de sobra y know-how de cómo hacer toda esa exportación también. Entonces, o sea, el arroz es otro producto agrícola más que va y hace, que ayuda a que todo esto vaya saliendo mejor, ¿verdad? Cristian, 2019 para el productor nacional de arroz, ¿cómo ven? Bueno, es un mercado, en cuestiones climáticas venimos bien. Este año se espera que sea un niño leve, entonces pues, en cuestiones climáticas no vemos mayores problemas, más que nada podríamos tener problemas al final de la zafra para levantar la cosecha. Y tenemos siempre, el agricultor siempre es un tipo con mucha esperanza, nunca pierde la esperanza, muy positivo. Creemos que Brasil va a tener mejores condiciones para comprar el arroz en el Paraguay. La cuestión cambiaria del real dólar va a ser un poco más interesante para el Paraguay. Y esperamos que ese sea un poco el objetivo. El problema, a ver, quiero explicarme un poco en esto. El arroz no tiene mucho problema para hacer, tiene un trabajo gigantesco, pero no hay mucho problema, tenemos mucho conocimiento para sembrar, cuidar el cultivo, y luego viene la complicación de lo que es la cosecha. La cosecha es lo complicado un poco en el arroz, pero una vez que levantaste toda la cosecha, el arroz no es un producto líquido como la soja. O sea, yo soy un productor de soja, tengo 500 hectáreas de soja, yo puedo vender esta soja antes de levantar la cosecha. Durante la cosecha, cuando yo quiero, levanto el teléfono y con uno de los players del mercado puedo hacer líquida toda mi operación. El arroz no tiene esa posibilidad. O sea, yo tengo que salir a comercializar, son volúmenes muy importantes y como productor, tengo que en algunos casos financiarle a la persona que me compra. Entonces, cuando yo digo, bueno, listo, yo tengo 1.000, 2.000, 3.000 toneladas que poder venderle a alguien, tengo que hacer todo un proceso de movilización, llevar hasta el destino. En algunos momentos hacer unas exportaciones a Brasil que son
son bastante frecuentes, donde recién una vez que él recibe el arroz, me gira el dinero para poder pagar. Entonces, ahí hay diferencias muy importantes, ¿verdad? Cristian, en la parte de documentaciones con Brasil, ¿no hay cierta burocracia o están saliendo? El mercado es muy fluido, Sí. es muy fluido. Y los compradores no son muchos, si bien en Brasil es un mercado gigante, y hay muchos compradores en el Paraguay. Los jugadores importantes son 6 o 7 que son de compra diaria. Son rápidas, una Son cuestión rápidas y te diría que al revés, la comercialización es un poco, a ver si me sale la palabra correcta, no es informal, pero sí no tiene de repente todas las garantías que podía tener, porque yo le puedo vender a un comprador brasilero, al cual le vengo vendiendo hace bastante tiempo, y de repente por A, B, C, Z motivo, él me puede retrasar el pago 30 días, 60 días, y el que se picha pierde. Así funciona el negocio. El que se picha pierde. Yo me enojo y no me compra más. Punto. Entonces, ese es el motivo también por el cual hemos buscado otros mercados. Y como te digo, es un largo camino, pero está empezando a mostrar sus frutos. ¿Y otros mercados atractivos también en vista para el 2019, Cristian? Bueno, sí, en los mercados de Centroamérica. Sí. Hace poco se han realizado ofertas a las licitaciones de Irak, no han sido exitosas por este tema que te estoy hablando de cuestiones cambiarias, pero yo creo que vamos a seguir en la misma senda y vamos a aumentar un poco esas exportaciones.